Había un joven llamado Elías, conocido por su fe firme. Su voz era buscada en los grupos de oración, sus palabras tenían peso y muchos lo veían como alguien espiritualmente intocable. Pero por la noche, cuando todos dormían, Elías libró batallas que nadie vio. Una guerra silenciosa, marcada por pensamientos que lo avergonzaban, deseos que intentaba negar y culpas que lo aplastaban por dentro. Durante el día era liviano, por las noches luchaba contra las sombras que insistían en no desaparecer. La historia de Elijah es más común de lo que piensas, solo que rara vez se cuenta, y esto plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué las personas, con una elevada vocación espiritual, aparentemente inquebrantable, se enfrentan con tanta frecuencia a tentaciones vinculadas a la lujuria? La respuesta puede parecer paradójica. Cuanto mayor sea el propósito, más intensa será la oposición. El conflicto con los deseos carnales no es una señal de debilidad, sino más bien de que hay algo poderoso que intenta ser desviado, distorsionado o detenido. No estamos hablando solo de biología o instintos. Estamos ante una profunda dinámica espiritual y emocional, donde fuerzas invisibles actúan para sacudir los pilares de quienes llevan misiones especiales. Y lo más impactante es que muchos de estos elegidos enfrentan esto en secreto, lo que hace que el dolor sea aún peor. Pero es necesario romper este silencio. Sé parte de nuestra familia espiritual. Suscríbete al canal hoy y comenta "creo" a continuación como símbolo de que aceptas tu papel en esta gran transición. Deja que tu energía se cuente entre las elegidas. El momento es ahora. Según una encuesta reciente realizada por Barna Group, el 64% de los líderes religiosos admitieron haber luchado con algún tipo de tentación relacionada con la sexualidad. Y más del 40% nunca ha hablado con nadie sobre ello. En otras palabras, ni siquiera los más influyentes espiritualmente son inmunes. La diferencia está en cómo abordan estas batallas y en cómo a menudo fingen que no existen. El primer punto que debemos entender es que la sensibilidad espiritual no protege del ataque, atrae el ataque. Las personas espiritualmente despiertas no solo captan la presencia de lo divino, sino que también perciben más claramente los sutiles mecanismos de la oscuridad. Cuanto mayor sea la sensibilidad, mayor será la exposición. Y aquí comienza la primera de las 5 causas fundamentales de esta batalla secreta. Las mentes de los elegidos son más sensibles, más abiertas, más conectadas. Esto, por un lado, les permite recibir revelaciones, intuiciones e indicaciones divinas. Por otro lado, también los hace más susceptibles a estímulos impuros, pensamientos invasivos y fantasías destructivas. ¿Alguna vez te has parado a pensar que cuanto más sintonizado espiritualmente está alguien, más intensamente siente también los ataques al alma? Esto no es teoría, es una experiencia relatada por miles de personas que lideran comunidades, ministerios o movimientos espirituales. Se sienten rotos por dentro y necesitan mantener la apariencia de fortaleza ante los demás. Esta hipersensibilidad no es solo espiritual, es emocional, psicológico e incluso neurobiológico. Según estudios de la Asociación Estadounidense de Psicología, los individuos con alta empatía y sensibilidad emocional muestran una mayor propensión a utilizar fantasías como forma de regulación interna en momentos de estrés. En otras palabras, cuanto más intensa es la presión externa, mayores son las posibilidades de que la mente busque válvulas de escape, y la lujuria es una de las más comunes. Pero, ¿por qué exactamente la lujuria? ¿Por qué no otras formas de distracción o tentación? Porque el deseo sexual es una de las formas más poderosas y primordiales de gratificación emocional inmediata.
Activa áreas del cerebro relacionadas con el placer, la aceptación y el sentido de pertenencia, áreas que a menudo son deficitarias en las vidas de las personas que viven aisladas en sus misiones. Un líder que ora, ayuna y ministra, pero no tiene con quién compartir su dolor emocional, tiende a buscar consuelo en experiencias que simulan afecto, aunque sea de manera distorsionada. Aquí viene otro elemento sutil, el cansancio del alma. El desgaste constante de ser ejemplo, de cargar con el dolor ajeno, de mantener viva la fe en medio de la presión espiritual. Todo ello debilita las defensas internas. Y cuando el alma está cansada, la carne habla más fuerte. La verdad es que la tentación, en este contexto, no aparece como algo malo y grotesco. Viene disfrazado de alivio, de un breve momento de consuelo. La trampa es confundir alivio con curación, placer con conexión, deseo con identidad. Y así, muchos se hunden sin darse cuenta de que los están alejando de quienes realmente son. Esta es solo la primera capa de este complejo tema. En las próximas partes, exploraremos las otras 4 razones que hacen que esta lucha sea tan presente y devastadora en las vidas de los elegidos. Hablemos de aislamiento, traumas no tratados, presiones espirituales y la paradoja entre el poder divino y la carne humana. Pero antes de continuar, debemos hacer una pausa para reflexionar. ¿Cuántas personas hoy están atrapadas en este ciclo porque creen que deberían ser inmunes? ¿Cuántos esconden sus heridas por miedo a parecer indignos de su vocación? El primer paso hacia la liberación es sacar a la luz lo que el miedo ha tratado de ocultar. La lucha existe y no define quién eres, simplemente revela lo que aún necesita ser sanado. Tu viaje apenas comienza. Es hora de recuperar fuerzas y construir un nuevo camino. Suscríbete al canal y sé parte de esta comunidad que está despertando a la verdad. Espíritu versus carne, el conflicto que los elegidos no pueden ignorar. En 1987, uno de los televangelistas más importantes de Estados Unidos, Jim Bakker, fue arrestado por fraude e involucrado en un escándalo sexual que conmocionó al mundo cristiano. En la década siguiente, en 1998, le tocó el turno a Jimmy Swaggart, otro reconocido líder espiritual, de confesar su caída moral ante la cámara. Ambos eran hombres respetados con ministerios de impacto global, pero incluso con tanto conocimiento bíblico, tantos seguidores y una vida dedicada a la fe, cayeron. Estos casos no son solo fallas morales, destacan un viejo dilema que se remonta a siglos, la batalla entre el llamado espiritual y los deseos de la carne. Una tensión invisible pero constante, un choque que no elige tiempo, cultura o posición, y eso muchos lo afrontan en silencio, con culpa y vergüenza. Esta guerra es lo que la mayoría de las personas llamadas espirituales experimentan a diario. Personas que rezan, que lideran, que predican, pero que por la noche se enfrentan a una versión de sí mismos que parece contradecir todo lo que defienden. Esta es la verdadera lucha, no entre el bien y el mal en el mundo, sino entre la fe y la fragilidad dentro de uno mismo. La Biblia ya describió este dilema en profundidad. En Romanos 7:19, el apóstol Pablo escribió: «Porque el bien que quisiera hacer, eso no lo hago, pero el mal que no quisiera hacer, eso lo hago». Si incluso alguien como Pablo, que tuvo visiones celestiales y escribió gran parte del Nuevo Testamento, reconoció esta batalla interna, entonces nadie está por encima de ella. El problema es que muchos creen que ser elevados espiritualmente los haría inmunes a los impulsos de la carne. Pero es exactamente lo contrario. La convocatoria suscita oposición, y donde hay luz, la oscuridad intenta actuar con más fuerza. Esta dualidad
espíritu versus carne no significa que alguien esté dividido o corrompido. Significa que está vivo. Eso está en movimiento, que está en la zona de batalla. La carne, con sus deseos, emociones e impulsos, es el terreno donde el espíritu necesita aprender a morar con dominio, no con negación. En 2014, una encuesta realizada por la Universidad de Baylor reveló que aproximadamente el 37% de los cristianos practicantes informaron que luchaban regularmente con impulsos sexuales que consideraban pecaminosos. Este dato refuerza lo que la mayoría intenta ocultar. El deseo no desaparece con la fe. Es necesario entenderlo, disciplinarlo y canalizarlo. Negar este conflicto es abrir espacio para una caída silenciosa. Fingir que no existe es permitirle crecer en las sombras. Muchos de los líderes actuales llevan consigo un sentimiento constante de hipocresía. Sienten que no tienen derecho a aconsejar a los demás porque viven esta batalla dentro de su pecho. Pero es precisamente porque la vives que tu voz tiene valor. Porque cualquiera que entienda la guerra puede hablar con autoridad de la victoria. La carne no es el enemigo, es parte del campo de batalla. El verdadero riesgo es cuando domina el espíritu y toma el control de las decisiones. Y esto puede suceder sutilmente. Un pensamiento repetido demasiado, una mirada que dura más de lo que debería, un recuerdo que no fue tratado, un trauma ignorado. Y todo esto empeora cuando el individuo espiritual no cuida lo básico: sueño, alimentación, descanso, ocio, relaciones sanas. Muchos piensan que resistir espiritualmente es suficiente. Pero un espíritu cansado vive en un cuerpo cansado. Y ahí es cuando la carne grita más fuerte. Puedes orar durante horas, pero si no duermes bien, tu mente será más vulnerable. Puedes ayunar durante días, pero si no sanas viejas heridas emocionales, tu corazón buscará compensaciones peligrosas. La carne no pide permiso, actúa a la primera infracción. El problema de la lujuria y otras tentaciones no comienza con el pecado, sino con el descuido, con exigencias excesivas y falta de equilibrio, con la negación de que uno es humano. Y por eso tantos caen, porque olvidan que no fueron llamados a ser dioses, sino a ser humanos guiados por Dios. En 2006, una encuesta realizada entre pastores activos reveló que 1 de cada 3 ha considerado dejar el ministerio porque sentía que sus luchas internas lo hacían indigno. Esto muestra que el problema no es solo la tentación, sino la cultura que exige la perfección y niega el proceso. El espíritu desea agradar a Dios. La carne busca supervivencia, placer y consuelo. El equilibrio está en permitir que el espíritu guíe a la carne, no que la destruya. Y esto solo es posible con práctica, vigilancia, comunión y verdad. El llamado espiritual nunca fue garantía de pureza automática, pero es una invitación constante a la transformación. Y la transformación no surge de esconderse, comienza con la luz. Exponer la pelea es el primer paso para ganar. Es hora de recuperar fuerzas y construir un nuevo camino. Si este vídeo tiene sentido para ti, no te detengas aquí. Haz clic en registrarte ahora y descubre el siguiente paso hacia tu transformación. Cuando la soledad se convierte en una trampa, el aislamiento silencioso de los llamados. Hay una imagen recurrente en la vida de quienes llevan una misión espiritual: la figura del solitario. Aquel que se aleja por elección o necesidad, a menudo incomprendido, a veces eliminado voluntariamente. Es fácil asociar esta distancia con la búsqueda de la santidad, con la consagración, pero lo que casi nadie dice es que esta misma distancia puede convertirse en terreno fértil para tentaciones disfrazadas. El aislamiento de los elegidos es real y peligroso.
Y no hablamos de estar solo unas horas o de tomarte un tiempo para ti. Estamos hablando de una separación emocional y espiritual prolongada, donde el individuo comienza a cargar su dolor solo, sin canales de apoyo, sin espacio para la auténtica vulnerabilidad. Moisés pasó 40 años en el desierto. Elías huyó a la cueva. Juan Bautista vivió al margen de la sociedad. Jesús, en Getsemaní, pidió compañía a sus amigos y solo encontró sueño. Estos ejemplos muestran que el aislamiento es parte del viaje, pero también revelan que incluso los más fuertes enfrentan momentos de agotamiento emocional cuando no encuentran apoyo humano. En 2019, un estudio de Faith Communities Today encontró que más del 52% de los líderes religiosos encuestados informaron experimentar soledad crónica. Esto no es solo un dato estadístico, es un grito silencioso proveniente de personas que lideran multitudes, pero que internamente cargan con un peso que nadie ve. El elegido se encuentra a menudo rodeado de expectativas. Esperan que él siempre tenga la respuesta, que nunca muestre debilidades, que sea un modelo de conducta. Y ahí empieza el ciclo. Para mantener su imagen, se queda callado. Para no preocupar a los demás, lo esconde. Y poco a poco, el aislamiento deja de ser físico y se vuelve emocional. Este distanciamiento conduce a una especie de asfixia interna. Los pensamientos se acumulan, los miedos crecen, los deseos no tratados ganan fuerza. Y sin nadie con quien compartir tus dolores, la llamada se convierte en una carga y el silencio se convierte en una prisión. La tentación, en este contexto, no aparece como una amenaza obvia, aparece como una solución, un escape momentáneo, un alivio. Algo que ofrece placer rápido a un alma cansada y a un corazón necesitado. No se trata solo de deseo sexual. Es la búsqueda desesperada de conexión, de aceptación, de sentir que todavía somos humanos. Muchos líderes, profetas, pastores e intercesores han caído no porque ignoraron el bien y el mal, sino porque trató de soportar el peso de su dolor solo durante demasiado tiempo. Y en ese estado de agotamiento emocional, cualquier hueco se convierte en una puerta. El problema es que la cultura espiritual muchas veces refuerza la idea de que el que es fuerte no llora, el que tiene fe no siente miedo, el que tiene la unción no se estremece. Esto no solo es falso, sino que es peligroso. El verdadero fortalecimiento espiritual ocurre cuando hay espacio para reconocer las debilidades y abordarlas con verdad y apoyo. En 2022, una encuesta realizada por Lifeway Research indicó que el 67% de los líderes espirituales dijeron que no tenían amigos cercanos dentro de su propia comunidad de fe. Esto significa que la mayoría de los llamados viven rodeados de gente, pero permanecen emocionalmente solos. Están en medio de la multitud, pero sin verdadera comunión. La ausencia de relaciones profundas no solo debilita el alma, sino que también debilita la resistencia contra la tentación. Cuando no hay nadie con quien pueda ser honesto, el secreto se convierte en refugio y prisión al mismo tiempo. Y es en este escondite donde comienzan muchas caídas. Pero hay algo aún más sutil: el orgullo disfrazado de espiritualidad. Muchos evitan buscar ayuda o confesar sus luchas porque creen que eso disminuiría su valor espiritual. Piensan que admitir debilidad es fallarle a Dios, cuando en realidad es precisamente la honestidad la que deja espacio para la curación y la verdadera restauración. Por lo tanto, el aislamiento no es solo una condición, se convierte en un agente de desgaste silencioso, una grieta constante que, si no se trata, puede convertirse en un colapso emocional, moral y espiritual. La solución no es alejarse más. Él está buscando puentes, relaciones sinceras,
mentoría espiritual, grupos de apoyo, amistades maduras donde hay espacio para escuchar sin juzgar, porque el llamado no estaba destinado a ser llevado a cabo solo. Ningún propósito divino exige soledad eterna. La verdad es que todo ser humano necesita ser visto, escuchado y acogido, incluyendo y especialmente a aquellos que llevan a otros a la fe. El elegido no es menos humano por tener dones, y reconocer la propia necesidad de apoyo es un signo de sabiduría, no de debilidad. Mientras no se rompa la soledad, el alma seguirá buscando compensaciones equivocadas. Pero cuando el aislamiento se supera con una conexión sincera, el riesgo de caer se convierte en una oportunidad de crecimiento. Comparta este conocimiento con el mundo. Juntos podemos difundir este mensaje y ayudar a más personas a ser libres. Suscríbete al canal y envía este video a cualquiera que necesite escuchar esta verdad. Silencio y vergüenza. El ciclo que atrapa a los llamados en batallas secretas. Durante siglos, la vergüenza se ha utilizado como instrumento de control. En la Edad Media, por ejemplo, quienes caían en pecado público eran expuestos en plazas, en estructuras de madera llamadas picotas, como forma de castigo y humillación. La intención era clara: desalentar el error a través del miedo. El problema es que con el tiempo, esta cultura no extinguió el pecado, simplemente lo empujó a la oscuridad. Hoy en día, el mecanismo ya no es público, pero la vergüenza todavía silencia a millones, especialmente aquellos que son vistos como ejemplos de fe, pureza y fortaleza espiritual. Personas que cargan con el peso de liderar, enseñar y aconsejar, pero que enfrentan dentro de sí mismas una guerra intensa y silenciosa contra deseos que no saben cómo afrontar. El gran problema no es la tentación en sí, sino lo que provoca después: culpa profunda, miedo a exponerse, sensación de fracaso espiritual y, sobre todo, la decisión de esconderse. El silencio se convierte en un escudo, pero también se convierte en prisión. Este patrón de ocultar las propias luchas no es nada nuevo. Aún en Génesis, después del error en el Edén, Adán y Eva se escondieron. El instinto de huir cuando cometemos un error está presente desde el principio. Pero en el contexto espiritual actual, esto se intensifica porque los elegidos creen que no pueden hacer nada malo, que su imagen está en juego, que su misión depende de la perfección. Y es entonces cuando comienza el ciclo. Aparece el deseo, gana la tentación, llega la vergüenza, aparece el silencio y crece la soledad. El deseo regresa aún más fuerte. Este bucle genera un estado de represión constante, donde el alma no encuentra aliento y el espíritu se debilita. Por falta de confesión, restauración y apoyo real. Según una encuesta realizada por la organización Faithful and True, el 58% de las personas en una posición de liderazgo espiritual dice haber caído ya en algún tipo de tentación moral, y luego de eso optó por no contárselo a nadie. Entre los motivos citados, los principales fueron: miedo a perder el ministerio, vergüenza de lo que la gente pensaría de mí, y no saber con quién hablar. Estos datos revelan un problema profundo. Hay más líderes heridos en silencio de los que podemos imaginar. Y no son solo pastores o ministros, son jóvenes comprometidos, intercesores, líderes de células, cantantes, predicadores y hasta consejeros espirituales que en su interior llevan un peso de condenación constante. El peso de la vergüenza es tan destructivo porque socava la identidad. Hace que el elegido se vea a sí mismo no como alguien en proceso, sino como un fracaso espiritual. Deja de verse como un hijo y comienza a verse como un impostor. Y cuanto más crece este sentimiento, más se aísla, pero él permanece en silencio.
y se vuelve más frágil ante el próximo ataque. Pero ¿de dónde viene tanta vergüenza? Gran parte proviene de presión para ser un ejemplo todo el tiempo. Cuando el entorno espiritual solo valora el desempeño y no el proceso, se crea un escenario donde nadie se siente seguro de mostrar vulnerabilidades. Los templos están llenos de personas que parecen perfectas, pero por dentro gritan pidiendo ayuda. Además, existe el peligroso mito de que las personas muy espirituales no deberían sentir antojos. Esto es irreal. El deseo no elige títulos. Es parte de la estructura humana. Negarlo es negar la propia naturaleza, y eso nunca trae liberación, solo pospone la confrontación. Es importante entender, el error no está en sentir, está en sin saber cómo lidiar con lo que sientes y fingir que no existe. Cuando alguien reconoce su lucha y decide buscar ayuda, está dando el primer paso hacia la libertad. La Biblia es clara cuando dice en Santiago 5:16, «Confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados». El texto no habla de condena, habla de curación. Pero la curación comienza con la exposición, no con el ocultamiento. La vergüenza pierde fuerza cuando la verdad sale a la luz. No la verdad para los demás, sino para usted mismo. Cuando el elegido se permite ser vulnerable, no pierde su autoridad, gana profundidad. Las personas curadas no son aquellas que nunca cayeron, sino aquellas que eligieron no permanecer en el suelo. Necesitamos romper el ciclo del silencio. Crea espacios seguros para conversaciones reales. Enseñar que luchar contra las tentaciones no hace que alguien sea indigno, lo hace humano. El enemigo sabe que la vergüenza es una corriente poderosa. Pero cuando entra la luz, rompen los grilletes uno por uno. Finalmente es importante decir, si estás en este lugar de lucha silenciosa, debes saber que no estás solo. Hay una salida. Y comienza cuando comprendes que el amor de Dios no está condicionado a tu desempeño, sino a tu disposición a ser transformado. El propósito no termina por la caída, pero se vuelve más fuerte cuando eliges levantarte, exponer lo que te duele y permitir que Dios sane lo que ya no puedes soportar solo. Para no perderte ningún mensaje de Dios, haz clic en el botón de suscripción. Escribe «Estoy listo» en los comentarios y comienza a alinear tu energía con la transformación que se avecina. Arrepentimiento y superación. El camino de regreso al propósito. Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, prometió lealtad hasta el fin. Pero todo lo que necesitó fue la presión de un fuego encendido y algunas preguntas sospechosas para negar a su maestro 3 veces. Después de eso lloró amargamente, pero lo más importante, él no se rindió. Sí, Peter se cayó, pero se levantó, y fue precisamente él quien luego recibió la misión de cuidar de las ovejas, de ser pilar de la iglesia primitiva. Esta historia revela algo fundamental. No es la caída lo que pone fin al llamado, es la rendición. El arrepentimiento genuino abre caminos donde parecía no haber camino. Y este es uno de los pilares más poderosos del viaje espiritual, la capacidad de reconocer, cambiar y empezar de nuevo. Muchos de los elegidos enfrentan recaídas silenciosas y creen que esto los hace inútiles para el reino. Se sienten sucios, distantes, descalificados. Pero esta visión está distorsionada. La redención no borra la historia, transforma la narrativa. El verdadero arrepentimiento no es solo sentirse culpable, es tomar conciencia del error, afrontar la raíz del problema y buscar dirección. Es una actitud activa. Implica decisiones firmes, acciones concretas y transformación de mentalidad. Sin disciplina, el arrepentimiento se convierte en remordimiento. Sin cambio, no hay renovación. En el mundo espiritual,
Este punto de inflexión debe ir acompañado de prácticas que fortalezcan el alma, oración constante, meditación diaria sobre las Escrituras, autoconocimiento, eliminación de desencadenantes y principalmente responsabilidad por el propio crecimiento. Según un estudio de Wheaton College, publicado en 2021, los cristianos que mantienen una rutina de espiritualidad activa e intencional, con prácticas como la oración diaria, la confesión y la lectura de la Biblia, tienen 58% menos probabilidades de participar en conductas consideradas adicciones recurrentes. En otras palabras, no basta con tener fe. Es necesario cultivar hábitos que sostengan esta fe en medio de las presiones diarias. Y no se trata de ser perfecto, se trata de ser constante. Las personas transformadas no son las que nunca resbalan, sino las que aprenden de cada error y no se conforman con culpas. Por eso, la sanación interior también se vuelve esencial. Las heridas pasadas no tratadas se convierten en puertas abiertas para caídas futuras. Muchos cargan con el rechazo de la infancia, traumas de relaciones, signos de abandono. Y terminan buscando en la tentación una especie de consuelo rápido, una manera de adormecer el dolor. Cuando estos dolores no se enfrentan, se convierten en brújulas invertidas, alejando al corazón de su verdadero destino. La buena noticia es que hay restauración, y comienza cuando hay coraje para abrir el corazón y reconocer que no se puede superar todo solo. La vulnerabilidad, contrariamente a lo que muchos piensan, no debilita, sino que libera. Además, es necesario caminar con personas de confianza, tener a alguien ante quien rendir cuentas, escuchar sin juzgar, orar juntos, levantarse cuando todo parece desmoronarse. La caminata solitaria potencia la caída. El apoyo mutuo sostiene la resistencia. También es necesario recordar que el propósito no es frágil. Puede ser desviado temporalmente, pero nunca es cancelado por un tropiezo. Lo que Dios construye dentro de alguien es mayor que los errores que esa persona comete. Cuando el corazón gira con sinceridad, el plan continúa con más madurez, más humildad y más profundidad. La Biblia está llena de ejemplos de redención. Moisés mató a un hombre, pero fue usado para liberar a una nación. David cayó en adulterio, pero fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pablo persiguió a los cristianos y llegó a ser el mayor apóstol entre los gentiles. ¿Y tú? ¿Qué te impide empezar de nuevo también? El mayor engaño que planta el enemigo es que fuiste demasiado lejos, que no hay vuelta atrás, que no es digno. Pero la verdad es otra. La gracia no tiene límite cuando hay verdadera entrega. Vencer la tentación no significa no volver a ser tentado nunca más. Significa aprender a identificar el engaño antes de que se haga cargo. Significa crear conciencia sobre tus propios puntos débiles y protegerlos con sabiduría. Es como construir un muro alrededor de lo que antes era vulnerable, y todo comienza con un paso: reconocer que el cambio es posible. El arrepentimiento es más que una disculpa, es una decisión, una entrega, una declaración de guerra contra todo lo que intenta destruir lo más valioso en ti, tu identidad, tu conexión con Dios y tu propósito eterno. Así que si hoy te sientes excluido, sucio, avergonzado, debes saber esto: nadie está fuera del alcance de la gracia. Y cada elegido, por muy caído que esté, puede ser levantado con aún más fuerza que antes. No es demasiado tarde. Lo que se perdió se puede restaurar. Lo que se ha roto se puede reconstruir. Y lo que ha sido avergonzado podrá revestirse de honor. Simplemente decide no quedarte en el suelo. Si sientes este llamado dentro de ti, suscríbete al canal y escribe "Soy elegido" en los comentarios. Declara que estás listo para recibir lo que ya está reservado para ti.
La lucha silenciosa de los elegidos y el poder de decisión, la verdad es simple. Nadie está libre de la lucha, ni siquiera los más consagrados, los más fervientes o los más experimentados en la fe. La tentación no distingue entre títulos, dones o ministerios. Llega disfrazada silenciosamente en momentos de debilidad o cansancio, y cuando no se afronta con sinceridad, corroe el interior. Todo lo que hemos dicho hasta ahora converge en un punto crucial. La guerra interna que enfrentan muchos elegidos no es el final del llamado, es parte del proceso de madurez. El problema no es sentir, el problema comienza cuando intentas ocultarlo, fingir o ignorarlo. ¿Cuántos cantan en el altar, predican desde el púlpito, dirigen reuniones, pero se sienten destrozados por dentro? ¿Cuántos ponen una sonrisa en su rostro, pero lloran por las noches por miedo a ser desenmascarados? La respuesta es clara. Hay muchos, más de lo que imaginas. La represión, el silencio y la culpa solo fortalecen el ciclo. La liberación comienza cuando decides dejar de fingir, cuando eliges enfrentarte, al buscar ayuda, confesión, disciplina y renovación. A lo largo de este itinerario hablamos de 6 pilares que sustentan esta batalla. A sensibilidad espiritual, lo que hace que los objetivos elegidos sean más visibles. A dualidad entre carne y espíritu, que requiere dominio y no negación. El aislamiento emocional, lo que debilita a quienes intentan caminar solos. El peso de la vergüenza, que silencia y paraliza a quienes temen ser juzgados. La importancia de cuidado interior, sin el cual el pasado se convierte en una trampa. Y finalmente, el poder para empezar de nuevo, que está disponible para todo aquel que decida plantearlo. Estos puntos no son solo observaciones teóricas, son realidades que experimentan miles de personas que tienen vocación, propósito, dones y visión, pero que enfrentan el desafío diario de mantenerse fuertes mientras luchan contra sí mismos. Es importante dejarlo claro. Reconocer la debilidad no es derrota, es inteligencia espiritual. Buscar ayuda no es una señal de falta de control, es una señal de responsabilidad. Y confesar no es debilidad, es fuerza en su forma más pura. Los que caen y se levantan con humildad llevan algo que nadie puede robar: autoridad forjada en la verdad. No se trata de imagen, se trata de esencia. Dios no usa a los que fingen. Él levanta a quienes aceptan donde están y deciden no quedarse allí. De ahora en adelante, lo que hagas con lo que escuches definirá los próximos capítulos de tu viaje. No basta con entender. Es necesario aplicarlo. A partir de hoy podrás. Asume tus luchas sin miedo a perder valor. Busque verdadero apoyo de personas maduras y confiables. Establece prácticas espirituales que protejan tu mente. Tratar lo que todavía duele, aunque lleve tiempo. Y sobre todo, optar por no vivir una fe que solo aparece, pero uno que transforma. Has sido apartado para algo grande, pero eso no te hace inmune, simplemente te convierte en un objetivo más específico. Y es precisamente por eso que vuestra vigilancia debe ser aún más constante. No hay propósito sin presión, no hay unción sin prueba, pero tampoco hay caída que Dios no pueda revertir. Ninguna historia termina porque hubo un fracaso, solo termina cuando dejas de intentarlo. Entonces, si estás librando esta guerra silenciosa, escucha, todavía estás en la lucha porque no has sido derrotado. Y si estás escuchando esto ahora, es porque todavía hay una posibilidad, todavía hay futuro, todavía hay una salida. La decisión es tuya. Puedes seguir fingiendo y vivir atrapado en un ciclo de apariencia y dolor. O puedes aceptar la verdad y experimentar un verdadero proceso de curación y transformación. Los elegidos no son perfectos, son perseverantes. Y al final, los que nunca cayeron no ganan.
Los que decidieron no quedarse en el suelo, ganan. El despertar continúa. Si este video te abrió los ojos a verdades que nunca antes habías visto, imagínate qué más puedes descubrir. Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que transformará tu vida.